siempre elegante Ricardo Peralta, a quien saludo con mucha admiración. Los perseguidos no perseguidos en esta política mexicana, mi querido Ricardo Peralta, ¿cómo estás? Mi queridísimo hermano, siempre un gusto estar aquí en Sin Censura, mi querido Vicente. Contento y además divertido tu programa, como siempre, nos haces pues no solamente sonreír, carcajearnos de la tragicomedia, sobre todo de lo que ocurre desde la oposición. Y mi querido Vicente, pues la fiscal general de la República comenzó su gestión con un mensaje fuertísimo, un mensaje de realidad, un mensaje de cero impunidad, y donde comenzó cumpliendo con el ejercicio que significa ser fiscal general de la República. Recordemos que la figura de un fiscal, particularmente la primer fiscal general de la República, es la representación social de quién, de todos los mexicanos. Hablar que la fiscal general de la República, además de ser la primer mujer, la primer fiscal, comienza con los pendientes que trae la propia fiscalía y que tienen que ver con abatir la impunidad. Fíjense ustedes, el 98% de asuntos que se gestionan en nuestro país, asuntos primordialmente de carácter penal, tienen ese alto índice de impunidad, es decir, una persona, tanto en una fiscalía local como en la federal, acude a presentar una denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de recibir la denuncia, no en todos los casos lo que denuncia la gente necesariamente se convierte en un delito. ¿Por qué? Porque las condiciones, las conductas, las probanzas no siempre se pueden acreditar como un delito y se dicta un acuerdo de no ejercicio de la acción penal precisamente porque no tiene elementos para hacer un delito. Pero ante la evidencia, ojo, evidencia, ¿qué son evidencias? Pruebas, peritajes, información técnica, información financiera relacionada con la inteligencia financiera. ¿Qué hace la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera? Revisa la ruta del dinero. ¿Cuánto entra a la cuenta de una empresa? Hace cruces de información con el sistema de administración tributaria, con la Comisión Nacional Bancaria a través del Sistema Financiero Nacional, es decir, los bancos, las SOFOMES, las OFOMES, las OFIPOS y todos los organismos que de alguna forma obtienen recursos, tanto de personas como de empresas, como de consumidores, y que personas que durante décadas se han dedicado a ocultar el origen de recursos, hacen todo un entramado, una gigantesca red de vínculos con personas, con empresas, para ocultar el origen lícito de los recursos o ilícito de los recursos, para evadir impuestos, para ocultar que el resultado de esos recursos tiene un origen delincuencial, para lavar el dinero de alguna forma, ingresando al propio sistema financiero y haciendo creer a la autoridad que es dinero legítimamente ganado, como muchísimos también mexicanos empresarios ganan su dinero, lo ingresan al sistema financiero, pagan sus impuestos, pagan nóminas, etcétera, como la enorme mayoría que hacemos los mexicanos, los que somos profesionistas independientes, los que hemos sido servidores públicos, todo tiene un historial financiero. Pero ¿qué ocurre con un alter ego? Un alter ego que hemos estado hablando de él durante ya varios años, y ese alter ego es Genaro García Luna. Para muchos van a decir, otra vez Genaro García Luna. Pues sí, Genaro García Luna se convirtió en el alter ego de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Se convirtió en el alter ego de Aureoles, de Silvano Aureoles. Se convirtió en el alter ego de César Duarte y, por supuesto, de varios gobernadores del PRI, del PAN, que vieron en esa figura, en ese modus operandi, que en su momento le funcionó. Se hicieron millonarios en dólares.
multimillonarios en dólares. No aguanta una simple auditoría, un cruce de información financiera, tener ranchos en todo lo largo y ancho del país, no uno, no dos, 10, 15, 20 ranchos. Tener una casa, pagar una hipoteca, pagar una renta, es un dineral que muchos hemos tenido la fortuna de que las instituciones financieras nos otorguen un crédito y pues estamos con el gusto, sí, de tener un inmueble, pero con la condición compleja de pagarlo durante décadas. La enorme mayoría sí lo hemos hecho, los que no hemos tenido como algunos otros la posibilidad de recibir herencias multimillonarias reales o irreales, pero todo ese mecanismo que han utilizado estos exgobernadores que ya referí tiene un origen, primordialmente el origen en el erario. ¿Qué es el erario? El presupuesto público. Ese origen que ha sido destinado para enriquecerse, donde han podido, a través de ese desvío de fondos, eso especulado, donde han utilizado a personas con las cuales se han coordinado para utilizarlos como prestanombres y con ello amasar fortunas, insisto, multimillonarias. Hoy, con el reingreso del exgobernador Duarte de Chihuahua, detenido hace unos días, precisamente por ahora una imputación de carácter federal, que es precisamente el lavado de activos, que es precisamente con lo que empecé mi comentario el día de hoy. Pero la lista es larga. Francisco Javier Cabeza de Vaca tiene derecho a defenderse, como cualquier mexicano. Pero la evidencia clarísima de ese grosero, insultante enriquecimiento que ostenta, ranchos por todos lados, cabezas de ganado por todos lados, prepotencia, soberbia. Vaya, había un grupo armado bajo su cargo que no necesariamente era parte de las Fuerzas Armadas estatales. ¿Qué lo convierte a una persona que tiene un grupo ilícitamente armado, pues en jefe de un grupo delincuencial? ¿A qué lo van a ver Acosta Naranjo? ¿A qué lo va a ver Doring? ¿A qué lo van a ver a los Estados Unidos? ¿Será verdaderamente porque tienen una relación de enorme cercanía, de cariño, de amistad, de admiración? No, hombre, ojalá se vale tener amigos. Van a financiarse. ¿Es el jefe del cártel entonces? Claro, claro, Vicente. A ver, ahí están las fotografías de los que han ido a visitarlo. ¿Quiénes son ellos? Ahora el Partido Nuevo de Acosta Naranjo que están queriendo registrar, pues están yendo a financiarse, porque esas asambleas no se hacen solas, esas convocatorias no se hacen solas. Hay que rentar lugares en hoteles, en salones de fiestas, hay que darles café, por lo menos agua, etcétera, etcétera. La movilización que se requiere para la celebración de estas asambleas cuesta dinero, mucho dinero. Los viajes que realiza por todo el país, etcétera, se están financiando para tener, como ya el PRI está en franca extinción y el PAN con los dirigentes de lujo muy congruentes para lo que hoy significa el PAN, que se necesita como requisitos el alter ego de Genaro García Luna, el alter ego de Cabeza de Vaca, que tener investigaciones en el extranjero y nacionales, estar imputados por delitos de delincuencia organizada, estar imputados por lavado de dinero, por peculado, es decir, se requiere ser corrupto para pertenecer a la élite de la oposición. Esas son las características. Eso es tener un alter ego, que te inspires en alguien para hacer lo mismo. Es una condición muy favorable para México que la oposición siga caracterizándose por tener todos estos elementos que los definen como son.
corruptos, mentirosos, bravucones, son gente que hace honor a la muy triste y disminuida oposición en México. Y no es algo que yo diga, ahí están las características de las dirigencias tanto del PRI como del PAN, pero también de sus principales promotores. Todos están cortados con la misma tijera. Es una condición lamentable porque sería sumamente importante para cualquier país, pero para México también, tener una oposición digna, una oposición inteligente, pensante, con argumentos sólidos, legales, políticos, económicos, pero la caballada está flaquísima en la oposición. ¿Por qué? Porque dejan la puerta abierta, sin duda, a que el movimiento, en este caso de la Cuarta Transformación, siga creciendo para las elecciones del 27, para el 30, para el 36, en fin. No hay en este momento cabezas visibles, dignas, de admiración, inteligentes y con ideología Bueno, en la oposición. No a, existen. a menos que seas Javier Lozano y estés con Alarraqui y andes candidateando a cabeza de vaca para el 2030, ¿no? Bueno, son una caricatura, Vicente. O sea, me causó gracia, sé que lo dices con todo sarcasmo, pero a ver, Javier Lozano, pues es una caricatura. El personaje no solamente, y me merece respeto por su físico, pero hasta por el físico es una caricatura. Larraqui no se diga. Ahora los escuchas hablar, los escuchas medio razonar, y lo que hablan son doble caricatura, son una comedia andante. Son personajes que son un meme con patas, pues. Así de sencillo. Pero aunado a la condición legal, ahora que los mencionaste, habrá que ver de qué sobrevive Alarraqui, de qué vive Javier Lozano. Es uno de los primeros acusados, señalados y claramente evidenciados con las redes de Huachicol en Puebla. Hay una fotografía donde le regalan una camioneta, un delincuente totalmente sentenciado, documentado, no habladurías de medios de comunicación ni de columnitas a sueldo, no, plenamente acreditado. Yo creo que Bueno, eventualmente en la fiscalía. acuérdate del Ajá, chino que decía que le dijo copelas o cuello, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sin duda. Entonces, si tú te pones a ver el modus operandi, el modus vivendi, la forma en la que se conducen todos los miembros de la oposición, pareciera que es como parte de una doctrina panista, una doctrina priista que no han querido abandonar. Y por eso ahí están los resultados electorales. Cuando el presidente Peña Nieto decidió enfrentar la condición de que muchos, 7, 8 gobernadores en su periodo estaban señalados y acreditados plenamente por la entonces todavía Procuraduría General de la República, cometiendo delitos que hoy siguen cometiendo otros más, priistas y panistas, peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero, etcétera, 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 todos los delitos que ya referí. El costo fue, los enfrentamos, los metemos a la cárcel por delitos menores, porque incluso como una condición de una medida, en este caso de oportunidad por parte de Duarte, el de Veracruz, pues él obviamente se fue por un procedimiento abreviado. Al llevar este procedimiento abreviado, le dan una sanción penal menor a 10 años, que es la que está cumpliendo en este momento, pero se trata de un delito del fuero local. Se habla, no sé hasta dónde sea real, que eventualmente se le van a imputar delitos de carácter federal. ¿Por qué? Porque no ha prescrito el término todavía para hacerlo. Y eso pues, lo va a mantener más tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Porque los recursos que le robó al estado de Veracruz se dice que suman cantidades multimillonarias, más allá de la estafa maestra y otros más que están también documentados, y eventualmente esa condición debe abrirse en la fiscalía, es decir, todos aquellos, Doring, Alarraqui,
varios comunicadores que tienen una riqueza brutal. Si no está acreditada plenamente la riqueza que tienen en relación a sus declaraciones fiscales, y los que son servidores públicos en virtud de sus declaraciones patrimoniales, y no son coincidentes con la forma de vivir que tienen hace años, también tienen que obedecer al llamamiento que en su momento haga la Fiscalía General de la República, con toda transparencia, con toda legalidad, con el derecho de defenderse sin duda como cualquier mexicano. Pero yo creo que es importante que hoy, ante la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, todos estos personajes que le han hecho tanto daño al país, como Francisco Javier Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, que es uno de los responsables del clima de violencia que se vive en Michoacán, un personaje oscuro, un personaje que hoy todos ellos nada más pensemos en algo. ¿Dónde están en este momento? ¿Dónde está Silvano Aureoles? Ya no está en su banquito allá afuera de Palacio Nacional esperando una audiencia. Está escondido en una cueva. ¿Dónde está Cabeza de Vaca? Está escondido en Estados Unidos, entre Bronzeville y Houston. Se la pasa escondido en diversos domicilios. ¿Dónde están todos aquellos relacionados con estos personajes? De igual forma, como quién viven, como los capos, como los líderes de las células criminales, escondidos, agazapados, huyendo todo el tiempo, huyendo y además con un terror de que en cualquier momento los puedan detener. Fíjate, maestro, si me permites, Por que ayer favor. estaba escuchando unas declaraciones de Alejandro Armenta, el gobernador de Morena de Puebla, que hace sentido con lo que estás diciendo. ¿Me permites proyectarlo, por favor? Por favor. Es Alejandro Armenta. Mire, ¿cuáles son para él los grupos delictivos más peligrosos? Échalos ese. En campaña dije algo, y lo repito y lo sostengo. Los grupos delictivos más peligrosos, ¿saben quiénes son? Los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos que después se vuelven empresarios. Esos Ahí está, son. mi querido maestro Ricardo Peralta. Hablas de todos estos panistas, de estos priistas, y pues parece como anillo al dedo la declaración ayer en el Día Internacional contra la Corrupción de Alejandro Armenta. Por lo que estamos platicando, maestro Ricardo Peralta. Y yo añadiría una cosa más, querido Vicente. No solamente son los más peligrosos aquellos personajes que después de ser políticos se convierten en empresarios porque ahora ya son multimillonarios. Peor aún, los que se convierten en supuestos perseguidos políticos. Porque ahora resulta que todos los que mencioné se sienten Nelson Mandela. Ahora resulta que son perseguidos. ¿En qué momento iniciaron una lucha por algún ideal? ¿En qué momento han luchado por los derechos de los demás? ¿En qué momento han buscado que los derechos sociales sean genéricos para todo el país? Se la han pasado robando desde que existen. En vez de llorar cuando nacieron, pidieron una mochada. Se la han pasado todo el tiempo que han sido personas públicas agraviando al pueblo de México. ¿En qué momento han pensado que un perseguido político comete peculados, realiza lavado de dinero, compra propiedades a lo largo y ancho del país para después salir a los Estados Unidos o a otros países a decir, me está persiguiendo un gobierno represor autoritario? No tienen idea de lo que significa una persecución política por ideales. Nelson Mandela estuvo 2 décadas privado de su libertad y perseguido en serio, y logró una cantidad de derechos sociales y civiles y derechos humanos para la población de Sudáfrica. ¿Cómo se pueden comparar con un perseguido político, por Dios? Cuando México además es un santuario de las libertades y un santuario de los derechos. Ha recibido refugiados de todo el mundo. Pero es el discurso. Somos perseguidos políticos. No, son delincuentes flagrantes, con órdenes de búsqueda, con procesos abiertos, y se les está acreditando cada una de las fechorías que cometieron. No es
una historia narrativa diseñada para efectos mediáticos. Como muchos hemos sido víctimas de los medios de comunicación tradicionales y de algunos personajillos insignificantes, donde inventan historias y que evidentemente están pagadas para afectar al régimen, para afectar a la Cuarta Transformación. Estos casos plenamente documentados, plenamente acreditados, no son hablados por los medios de comunicación tradicionales. Es una simple coincidencia, querido Vicente, que yo nunca he escuchado a ninguno de los voceros de Reforma, del Universal, de Loret, hablar poquito de Cabeza de Vaca. Al contrario, ayer que se hizo el anuncio de que Cabeza de Vaca sería nombrado representante del PAN en América del Norte, pero si las elecciones son en México y nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos, los que tienen una INE, credencial del INE, pues sí, votarán a algunos allá en los Estados Unidos, los que tengan oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué no se ganan las elecciones aquí en el país y el trabajo político tendría que ser aquí en el país? O, como todos lo sabemos, es un nombramiento para darle un manto de protección política ante la negativa del Tribunal Electoral que le prohibió ser candidato en el 2024 y con ello tener un fuero, mal llamado fuero, que es inmunidad parlamentaria, precisamente para no tener una investigación abierta que de todos modos la podría tener una vez que se inicie un procedimiento para eliminar precisamente esa inmunidad parlamentaria a través de una comisión jurisdiccional, como se está haciendo para otros más que tienen esa condición constitucional. Esto que acaba de anunciar el PAN, este manto protector, según ellos, es precisamente para iniciar ese discurso de que son perseguidos políticos, porque ahora se inventaron ese nuevo cargo que no existía y que no existe en ningún partido político. Bueno, ahora ya lo hicieron realidad para Cabeza de Vaca. Pues nada más falta que nombren como representante también de manera paralela para la comunidad penitenciaria de los Estados Unidos a Genaro García Luna. Eso sería una estrellita en la frente para el PAN, que próximamente nombren a Genaro García Luna como el representante para América del Norte de la comunidad penitenciaria en los Estados Unidos, querido Vicente. Pues muy interesante y contundente lo que hoy expones aquí en Sin Censura, maestro Ricardo Peralta. Que vea el que quiera ver y que escuche el que quiera escuchar, y por lo pronto también invitar a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura para que te apoye, para que te lea, para que te busque en redes sociales, maestro. Muchas gracias. En la red X, Ricard-Peralta, en TikTok, Ricardo Peralta Saucedo, al igual que en Instagram y en Facebook, Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias y que tengas un gran día, mi querido Vicente. Saludos a todos nuestros amigos de Sin Censura. Y nos vemos la próxima semana o antes si lo amerita la noticia. Será un gusto siempre, amigo. Hasta pronto y gracias. Un abrazo muy, muy fuerte para ti. Gracias. El maestro Ricardo Peralta fue en su momento subsecretario de Gobernación en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando con nosotros sin censura. Déjeme saludar al querido Toño Ruiz, que ya está preparado, ya veo que está inquieto porque quiere abrir el changarro, porque se viene un buen programa ahí en su canal con Toño Ruiz, en donde hay que apoyar con likes, hay que apoyar con suscripciones y hay que apoyar con superchats. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Bien, Vicente, te saludo con mucho gusto, hasta allá, hasta donde te encuentras, ahí en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México. Te mando un abrazo y efectivamente estamos preparando un programazo. Fíjate que ayer mi compañero Antonio Ontiveros y su hija Ana Sofía Ontiveros tuvieron la oportunidad de platicar con la embajadora de Palestina en México en un evento, un encuentro que tuvieron ayer en el Senado de la República, muy importante. Ahí estuvimos, de hecho, también para la encendida del árbol y etcétera. Se reportan muchas situaciones ahí interesantes. Vamos a estar compartiendo con usted esta muy interesante entrevista con la embajadora. Pero hoy vamos a hablar de una situación que a mí me parece indignante, y es que, pues nada más y nada menos que como presidenta, que es desafortunadamente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la señora Kenia López Rabadán recibió así directamente una iniciativa, entre comillas, de reforma electoral
nada más y nada menos que del supervillano y multimillonario Claudio X González. ¿Cómo ves? Una iniciativa, Vicente, que se llama Salvemos la Democracia. Yo, pues lo que planteo el programa es eso, sí, salvemos la democracia, pero de ustedes, hijos de su mal dormir, ¿cómo ves? No, pues era de esperarse, mi querido Toño. Esta es